Bendiciones para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jairo González, el docente orientador del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y es un privilegio para mí compartir esta escuela de familia con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto desde el área espiritual, así que voy a compartir la pantalla para que ustedes también tengan el acceso a este taller. Bueno. Entonces, pues de pronto ustedes se estarán preguntando, ¿por qué un psicólogo hablando de Dios? ¿Sí? Acerca de la voluntad de Dios. Les cuento que ha sido parte del proceso que Dios me ha permitido vivir. Por ejemplo, en el 2002 aproximadamente, o 3, que estaba viendo una clase de psicología clínica, y una de esas lecturas era acerca de qué hacían los psicólogos ya después de que se pensionaban, cuál era a qué se dedicaban. Y una de esas áreas, que una gran cantidad un buen porcentaje, no recuerdo en el momento cuánto, pero era un buen porcentaje, se dedicaban a la trascendencia, esa búsqueda del más allá, esa búsqueda en la parte de qué viene después de la vida. Y eso me pareció pues bastante interesante buscar. Entonces me quedó como una pregunta para mí. Entonces, ¿yo qué iba a hacer también? ¿Será que iba a esperar a que pasaran tantos años o iba a empezar a buscar desde lo más pronto? Bueno, resulta que en el 2005 tuve el privilegio de graduarme, gracias a Dios, con préstamo a la universidad, entre el ICETEX y la Universidad Nacional. Y al año siguiente, en el 2006, tenía que empezar a pagarlo, pero no tenía el empleo, no tenía una forma de ingresos y tampoco tenía los recursos para montar un consultorio. Además que en el municipio de donde soy yo, que es Tópaga, acá en Boyacá, pues tampoco había esa oportunidad. Las personas pues no tenían los recursos económicos también para hacerlo. Bueno, no era tan fácil. El caso es que me estresé bastante y eso repercutió en mi salud. Pero pues para la gloria de Dios, que la voluntad de Él era que le buscara. Y en ese momento pues una persona me compartió acerca de una herramienta que son las prioridades, de las cuales ya les he hablado. La parte espiritual, tener el primer punto, el área personal, el área familiar, el área ocupacional y el área recreacional, en ese orden. Y eso me permitió pues empezar a hacer hábitos. Tuve que empezar a trabajar, a buscar de Dios, empezar a leer más juicioso la palabra. En la parte de salud pues me dejé ayuda porque eso repercutió, como les decía, en la parte física. Pues gracias a Dios que utilizó los médicos, los medicamentos correctos. La carrera también, gracias a Dios, me colaboró mucho en la parte de las terapias o autoterapias. Pero pude superarlo, gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, mi mamá en ese momento, sobre todo mis hermanos, estaban ahí apoyándome. Ya en el año siguiente, ya empecé a trabajar en un centro de salud y ya pude empezar a pagar pues las cuotas pues cumplidamente. Aunque en ese año pues me bajaron la cuota a la mitad, me aplazaron esas cuotas, pero pues pude solucionar esa situación que se me estaba generando ahí inconvenientes. Pero no paré ahí, seguí buscando de Dios, y en la misma palabra pude encontrar algunas cosas que hoy se las quiero compartir. En primer lugar, quiero hacerles esta pregunta a manera de taller, y es: ¿cuál es la intención al ayudar a otros? En su caso, ¿sí? ¿Cuál es lo que tienen allá en sus corazones para que puedan ayudar a otros? Otra pregunta también muy importante: ¿cuál es la intención cuando empiezan un proyecto, un trabajo?
alguna acción, ¿sí? ¿Cuál es esa intención al hacer lo que haces, al trabajar, al estudiar? ¿Cuál es esa intención que tienes cuando das algo, cuando obsequias algo? Buenas tardes, ¿cómo están, Marlene? Buenas tardes, Bien, profesor Melanie. Jairo. Sí. Aquí ya estoy comentando el tema de cuál es la intención al hacer estas acciones, valga la redundancia. Al dar, al sembrar, sembrar no solamente la parte física de Ya, algunas semillas, sino también algunas sí, ya aquí tomo nota. acciones. Perfecto. ¿Cuál es la acción? Pero, la intención, o sea, ¿cuál es eso profundo que nosotros hacemos al agradar a otra persona? ¿Por qué agradar? ¿Y a quién agradar? ¿A quién agradar? ¿Cuál es la intención para terminar algo que hemos iniciado? ¿Cuál es la intención que tenemos al hacer lo que te gustaría hacer, un proyecto que tienes para hacer? ¿Cuál es la intención para recibir algo? ¿Con qué intención la recibes? ¿Cuál es la intención para cosechar? ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos buscando es como el trasfondo, ¿sí? En una sesión anterior habíamos visto que una motivación profunda eh, podía verse en las personas y algo relativamente estadístico, y es que algunas personas buscan el poder, es decir, influir en otros. Hay otras personas que buscan la afiliación, es decir, tener muchos amigos. Y otras personas buscan, eh, además del reconocimiento, tener mejor calidad de vida, ¿sí? Y superarse a sí mismo. Entonces esos son motivos que son profundos, pero a la larga es a quién quiero agradar, ¿sí? ¿Es a uno mismo? ¿Es a los demás? ¿Es a la familia? ¿O es a Dios? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en que es bueno agradar a Dios, eso ya nos pone en un nivel muy diferente a que si sencillamente lo hacemos por un beneficio extra adicional o algunas, tener retribuciones de alguna otra manera. Se van a tener, por supuesto, esas retribuciones, pero cuando lo hacemos para agradar a Dios, entonces lo que Él nos da es mucho más que lo que tenemos, que podemos recibir de unas personas o de una comunidad o de una empresa o de nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿cuál creemos que es la voluntad de Dios? ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios, doña Marley? ¿Qué cree? Que prenda por favor el micrófono. ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios? Mm, Bueno, en lo poco que he aprendido, Ujú, eh, en la Biblia lo refiere sí, en muchos textos bíblicos o libros, habla de que amo la voluntad, primero la voluntad de Dios. Y el plan de Dios es el mismo en todas las épocas donde vemos, por ejemplo, la vida de Moisés y en sus momentos, David, Saúl, Reyes, bueno. Pero yo empecé a buscar la cita segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor, leo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor no reta su promesa, según alguna tiene importancia, sino sí. que es fácil para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, el título de hoy, no me acuerdo cuál era, La voluntad. aquí lo tengo en pantalla. ¿Cuál es la Sí. voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según este texto que yo acabé de leer, lo tengo Sí. presente. La base de él en todo es el amor. Entonces, Ajá. él quiere que nadie se pierda, sea su alma. Sí es. Y todos procedamos al arrepentimiento, pero ¿por qué o por qué? ¿Cómo? Porque Ajá. tenemos que buscar a día ese Sí. cambio personal para que el ser humano crezca, para que el ser humano eh, se dé cuenta tanto de la voluntad de Papá Dios como el potencial que Dios nos da
porque sí, si vamos a analizar, esto es profundo, este tema. Dios ya cree en Marlene, pero a veces la Cruz no se da cuenta de que yo mismo crea que soy capaz de. Entonces, yo creo que sería este versículo, sí. o más de ese versículo, mi respuesta. Muy bien, muy No bien. sé, Eso es lo Raúl, primero. Eso es de lo primero parte suya. lo que dice la palabra. Bueno, ¿y por qué recurrir a la palabra? Resulta que la Biblia es la misma, pues, de hace muchos años, la que está, pues, traducida, la Reina Valera. ¿Por qué recurrir al libro, ¿sí? A la Biblia? Porque es un libro que es el más objetivo de todos, pero también, dependiendo de la persona, de las intenciones que tengan las personas, puede convertirse en un libro subjetivo, de acuerdo a la intención que tenga, ¿sí? Si la persona busca prosperidad, bueno, a través de la palabra lo puede conseguir. Si le pide a Dios, ¿sí? Lo puede conseguir. O si pide, no, que es que tener más amigos, sí, claro, lo van a admirar más porque, bueno, tiene más conocimiento de la palabra, porque si la sabe mejor, porque la puede decir, pero en últimas está más para la intención de un sacar pecho, de un, es que sea alabado aquí en el presente, en la tierra, y no, en últimas, es el agradar a Dios, ¿sí? Y la voluntad de Él, lo que quiere es, como dice doña Marlene, ¿sí? Es que seamos salvos, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos salvos. ¿Mm? Romanos 10:1 dice Pablo que yo les pido, le oro a ustedes para que todos seamos salvos, ¿sí? O sea, es para salvación, dice. ¿Sí? Es para salvación. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque si algo quiere Dios es que seamos salvos. Por algo fue que envió al Señor Jesús, su único hijo, y enviarlo acá para que ya tuviera que morir. Entonces es porque nos ama y porque quiere que realmente obtengamos la salvación. Dios ya había creado las leyes de la naturaleza, las leyes del mundo, las leyes con las cuales creó todo lo que existe, incluso el infierno, que lo creó para el enemigo, por desobedecer, entonces lo condenó a la vida eterna allá. Pero no para que el ser humano se pierda. Pero lamentablemente, el ser humano al pecar con Adán y no arrepentirse, lo que dice doña Marlene, es que le dio 963 años para que se arrepintiera y no lo hizo en ningún momento. Adán no se arrepintió, ¿sí? Y le dio esa oportunidad para que se arrepintiera y no lo hizo. Entonces, por eso eh, podemos decir que Él sí quiere que seamos salvos. Él no hace acepción de personas, Él no ve que si somos hombre, mujer, si somos altos, bajitos, si nacimos hijos de personas adineradas, si tenemos qué cargo o no. No, Él no hace esa acepción de personas. Lo que quiere es que con los talentos que tengamos, los pongamos al servicio de las demás personas para ayudar a otros. En el momento que nosotros somos concebidos, Él nos inscribe en el libro de la vida. Entonces, lo que debemos pedirle es que no nos borre, ¿sí? Porque al borrarnos, entonces, pues dice que dichosos los que van a quedar inscritos. Los que están inscritos en el libro de la vida, pues van a la vida eterna, ¿sí? En el reino de los cielos. Pero los que no, pues es el problema, porque pues el otro es o el reino de los cielos o el castigo en el infierno. Y lo que decía doña Marlene, ¿sí? Quiere y pide que nosotros nos arrepintamos, que las personas realmente reconozcamos que somos pecadores y que a través de Jesús es la única manera para poder ser salvos, para poder eh, reconocer que Él es esa justicia y que está pagando por nosotros eso que nosotros cometimos, ¿sí? Entonces, por eso en la Biblia se habla de lo primero, es ese plan de salvación que quiere. El Antiguo Testamento habla de Jesús, pero prometido. Ya en los evangelios habla de Jesús viniendo aquí a la tierra, siendo manifestado. Y
de Hechos hasta el Apocalipsis, habla ya del Señor Jesús, o el Señor Jesucristo ya siendo glorificado. Entonces, si nos damos cuenta, el personaje de la Biblia es el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, lo que les decía el primero es ayudar a llevar personas al reino de los cielos, ¿sí? Ayudar a ser salvas, y Dios tiene ese plan muy bien diseñado para que nosotros seamos salvas. Lo primero es pues reconocer que somos pecadores, que estamos separados de Dios por el pecado. En segundo lugar, ser agradecidos, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Sí? Entonces, dad gracias, ¿sí? En todo. ¿Sí? Y eso agrada a Dios, que seamos agradecidos. ¿Por qué ser agradecidos? Porque todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Nosotros qué somos? Sus administradores. Nos da las ciencias para que las administremos, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da los bienes, ¿sí? Y si no somos agradecidos, eso llevaría a maldecir, o sea, a decir mal, no necesariamente decir groserías, aunque a veces se incluyen las groserías, y ahí se está haciendo cosas que a Dios no le está agradando y que a la persona misma le están haciendo daño. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel también físico, porque eso ya deja una marca, una huella en los pensamientos, y esos pensamientos pues también generan huella ahí en las emociones, y generan dolor. O sea, de pronto si es hacia otra persona, generan ese dolor y esa repulsión a que no nos ayude a mejorar en cuanto al trato con las otras personas. En cambio, ser agradecidos sí ayuda a que nosotros podamos recibir más bendiciones, a que nosotros, con el hecho de decir qué día tan hermoso, qué bendición poder respirar, qué bendición poder tener los alimentos, qué bendición tener el hogar, la casa, la cama, el vestuario, eso es la voluntad de Dios. Y Él si quiere que seamos agradecidos, que seamos agradecidos. A veces las personas entran en una zona de confort, ¿sí? De que lo poquito o mucho que ganan les sirve para vivir, y entonces no importa si son 8 o 10 millones de pesos, y apenas les alcanza, ¿sí? Y a veces incluso dice, no, pero ¿por qué no soy tan feliz? ¿Sí? Como hay personas del extremo, menos de un salario mínimo, mucho menos, con 100,000 pesos a la semana, o al mes incluso, y hay mucho a veces, y pueden vivir, ¿sí? Con eso, pero pueden vivir y viven amargados en que hay otras personas que viven mejor, ¿sí? Entonces, no agradecen la bendición que están recibiendo, y al maldecir, pues lleva a que la persona tenga una emoción contradictoria en su ser, y que no pueda recibir también otras bendiciones que Dios sí quiere darnos. Él lo que quiere es que dependamos de Él, ¿sí? Porque Dios es bueno, bueno en gran manera. Es decir, bueno porque todo le pertenece y nos lo comparte, y bueno en gran manera porque a veces sin pedirle, y Él ya nos lo da, nos lo otorga. Entonces, pues eso es una bendición, y por eso la voluntad de Dios es que le demos gracias a Él en todo. El tercer aspecto es que la voluntad de Dios es la santificación, ¿sí? Dios nos llama a que todos seamos santos, que todos seamos santos, en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sí? En espíritu, o sea, podamos nacer de nuevo de agua de espíritu, que para poder ser salvos es necesario eso, que nazcamos de agua, ¿sí? Simbólicamente, poder ser bautizados en agua, y también en espíritu, ¿sí? Y la manifestación del nacimiento en espíritu es hablar en lenguas, por ejemplo, ¿sí? Que dice la Biblia, ¿sí? En el alma, donde están las emociones, también busca que, como decía anteriormente, que la persona no se cargue de cosas negativas, de cosas feas, sino que pueda darse a sí mismo eh,
ese amor hacia uno mismo, amar a los demás y pues poder sí después amar a Dios. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar a otras personas? ¿Sí? Y si no podemos amar a alguien que es tangible, que lo podemos ver, que podemos tocar, ¿cómo podemos amar a Dios? Porque Dios nos manda que lo amemos a Él primero. Pero la primera persona que le queremos amar antes, o sea, para poder amarlo a Él realmente, para poder estar en ese amor que Él nos manda, debemos amarnos a nosotros mismos. Expresar ese amor en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo actuamos. Y ahí sí ya viene Él a llenarnos de su amor, que es ya como mandamiento, y para poder darlo de manera genuina. Entonces, poner en primer lugar a Dios, poner en primer lugar el área espiritual, buscando de Él, buscando esa salvación. Muchas veces tenemos el trabajo y a veces endiosamos al trabajo. Dios quiere el primer lugar para Él. Y pasamos horas haciendo cosas, pero si nosotros pensamos que nos ocupamos es para no pecar, ya es diferente, porque piensen y verá que si nosotros estamos ocupados en la labor que desempeñemos, pues va a haber menos ocasión de caer en tentación, en pecado. Y podemos servir a las demás personas con lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros lo hacemos por ese amor, y sabiendo que todo es de Dios y que nos lo permite administrar, pues el salario que tengamos o las bendiciones que podamos recibir, las podemos administrar de una mejor manera y de una manera pues más, incluso menos apegadas a las cosas materiales. Y finalmente, la voluntad de Dios es hacer siempre el bien, que que nosotros seamos siempre, busquemos hacer el bien y no solo lo bueno, porque hay personas que hacen el bien y son felices y pues eso es excelente. Hay personas que hacen lo bueno, dan por ejemplo cosas, pero a veces a la persona que recibe pues no es agradecida o lo utiliza de una manera incorrecta. Por ejemplo, a una persona habitante de la calle le damos de pronto una ofrenda o algo y ese bien lo utiliza para consumir drogas, para consumir cosas que no deben ser. Entonces, hay que hacer el bien y no solamente lo bueno. Les coloco el ejemplo también de aquel persona, aquel niño o aquel padre de familia que no dejó de inflar el balón porque decía que ahí no era seguro donde estaban viviendo, entonces que se lo robaban. Entonces, pues ¿para qué tener un balón si no va a estar inflado? ¿De qué le va a servir? ¿Sí? Porque se lo roban. Entonces, no lo va a poder aprovechar. Entonces, ahí puede pasar meses o incluso años, estar un balón muy bonito, quizás de una muy buena calidad, pero no utilizarlo. ¿Para qué? Entonces, hay que hacer el bien y no solamente lo bueno. Fue bueno hacer el regalo, quizás del balón, pero si no lo puede utilizar, entonces quizás le podemos hacer el bien de una manera, de otra manera. Dios quiere que hagamos un plan de oración para salvación. ¿Sí? Jesús oró por nosotros para esa salvación, para obtener esa salvación. Recordemos aquí para retomar que la voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos agradecidos, que seamos santificados, buscar que seamos la santificación y hacer el bien. ¿Sí? La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Entonces, en ese plan de oración, pues debemos pedirle a Dios que nos ayude, primero es un regalo, la salvación es un regalo, pero sí quiere que nosotros la conservemos, y la manera de conservarla es pidiéndole a Dios que nos la mantenga, que nos mantenga inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Que nos mantenga con ese lugar, con esa morada que el Señor Jesús dijo que se iba adelante a prepararnos, ese lugar, esa morada. Entonces, para eso hay que hacer un plan de oración y orar por las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús,
y es nuestra tarea. Bendiciones para todos.